Buenos días, estimados participantes. Empezaremos con los pocos puntuales. Hoy vamos a ver el desarrollo de las escuelas sucesorias del marxismo. Una vez que en forma muy rápida y general hemos hablado del marxismo como una tendencia más o menos homogénea hasta la muerte de Marx, hoy vamos a ver cómo se han desarrollado tendencias en parte contrapuestas dentro del corpus, o sea, dentro de ese cuerpo enorme que es el marxismo, que desde hace más o menos 140, 150 años es una de las corrientes más importantes en el mundo para comprender los aspectos sociales, económicos e históricos. Nosotros nos vamos a detener sobre todo en cuestiones sociales, o sea, lo más cercano a la sociología. A partir de la llamada Revolución de Octubre, que llevó al poder en la antigua Rusia zarista a un grupo de marxistas radicales e instauraron, como tal vez ustedes saben, el régimen soviético, han evolucionado diferentes tendencias del marxismo que perduran más o menos hasta hoy. Como se trata de una corriente muy importante en las ciencias sociales, es normal y habitual que se hayan desarrollado varias tendencias entre sí muy diferentes. Las dos principales, estimado público, son las que están aquí en la pizarra a la izquierda de ustedes, las llamadas corrientes ortodoxas. Ortodoxa significa en griego la tendencia correcta, la opinión verdadera, por un lado, y las tendencias críticas o revisionistas por otro lado. Exactamente lo mismo ocurrió con el cristianismo y con muchas tendencias a lo largo de la historia universal. El ser humano generalmente no acepta siempre una sola interpretación de un mensaje importante, sea revolucionario, evangélico, religioso o lo que sea. Y siempre hay un grupo de los que creen conservar la verdadera fe, el verdadero mensaje, el auténtico contenido de la doctrina original, los ortodoxos, y aquellos que en forma creativa desarrollan la teoría por rumbos diferentes. Y exactamente pasó lo mismo con el cristianismo, con el marxismo, con el budismo en el Asia Oriental, con el Islam, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, estimado público, las tendencias ortodoxas, que ya las hemos tratado. Les recuerdo solamente a ustedes que estas tendencias ortodoxas, igual pasó con el cristianismo, están respaldadas por un poder político. Una vez que un partido o un grupo llega al poder, por la propia conservación trata de irradiar una doctrina más o menos compacta, sin contradicciones, que pueda ser fácilmente creída, es decir, aceptada por la población. Lo mismo hizo la Unión Soviética a partir de 1917, el marxismo chino
chino o marxismo maoísta a partir de 1949, cuando los comunistas chinos tomaron el poder. Lo mismo los cubanos a partir de 1959, y así podríamos añadir algunos ejemplos menores que para nuestro tema tienen poca importancia porque no han contribuido a la formación de una teoría marxista sociológica. Ha habido, estimado público, el marxismo, o hay todavía el marxismo vietnamita, el camboyano. Son dos países donde todavía hoy el Partido Comunista está en el poder, pero sin embargo, a nivel internacional, estas naciones no han logrado o no han querido desarrollar una teoría propia. Estas tres son las más conocidas, y me permito mencionar un detalle del maoísmo, simplemente por la enorme relevancia del país que propaga esta teoría, que es la República Popular China. Con 1.400 millones es evidentemente una potencia también culturalmente de primer rango. Cuando a partir de 1920 se formaron en la China las primeras células comunistas y poco después se formó un partido relativamente grande que tomó el poder en 1949 con un ejército propio, desarrolló también un ejército armado. Este Partido Comunista Chino no se basó, estimado público, en la clase de los trabajadores proletarios de fábrica, en los obreros, como fue el caso de los otros marxismos de Europa, sino que el marxismo chino maoísta desde un comienzo apostó por la clase campesina como los más explotados y como aquellos que debían llevar adelante una revolución socialista. Aquí ven ustedes, ya hay una enorme diferencia con el marxismo soviético. La base del Partido Comunista Chino hasta hoy no son necesariamente los obreros de fábricas, sino las masas enormes de campesinos que en la China y en todos los países del Asia componen todavía hoy la inmensa mayoría de la población. Marx había, estimado público, siempre creído que el proletariado de fábrica, es decir, aquel que llevaba sobre sí el peso de la explotación capitalista y que sufría las alienaciones modernas, se iba a convertir en la clase universal cuya revolución iba a ser la liberación de todos los oprimidos del mundo. El gran mérito del comunismo chino, también llamado maoísmo por su jefe, Mao Zedong, por las dudas les escribo aquí el nombre. Por las dudas, estimados oyentes, les pongo dos transcripciones posibles. Como ustedes saben, el chino no se escribe con caracteres latinos, no suena exactamente igual,
y por lo tanto hay diferentes maneras de transcribir los nombres chinos. Arriba, Mao Zedong, está la pronunciación tal vez del norte de China, y en el sur, y la que está abajo con D, Mao Zedong, es tal vez la pronunciación del sur de la China. Es un tema que no conozco. Las dos transcripciones son usuales hoy en día. Este hombre, extremadamente importante para comprender el marxismo en el tercer mundo, fue también un gran pensador, es decir, produjo una importante cantidad de libros, ensayos, trabajos escritos que sirvieron para orientar a las masas explotadas y a los partidos comunistas, no solo en la China, sino en otros países importantes del Asia como Corea, Vietnam y otros menos conocidos. En el fondo, estimado público, la revisión que puede atribuirse a Mao es muy simple, es la ya mencionada. La clase social que debe soportar y guiar la revolución socialista no son los pocos obreros de fábricas, el proletario clásico de la ciudad, del centro urbano, sino las masas de campesinos, que en la China, en el siglo XX, eran la inmensa mayoría de la población. Como la clase campesina, ustedes pueden imaginarse, tiene en comparación con los proletarios de ciudades menos posibilidades de educación, en términos comparativos menor acceso a productos escritos e impresos, es entonces que esta clase campesina necesita una dirección de arriba de la clase dirigente del partido aún más fuerte que el proletariado de fábrica. Es en el fondo, si ustedes se acuerdan de sesiones anteriores, un leninismo concentrado. Por sí mismos, los campesinos solamente quieren mejores condiciones laborales, mejores precios por sus productos, y si son asalariados, obviamente mejoras salariales. Pero por sí mismos, lo dijo Mao Zedong, los campesinos no avisoran, no vislumbran, no se dan cuenta de que puede haber una revolución completa, un cambio total de estructuras sociales, políticas y hasta culturales. Esa es la labor del Partido Comunista, que en un caso aún más acentuado que en Rusia, el partido tiene que dirigir y tiene que mandar a las clases inferiores, porque los dirigentes del partido, debido a su privilegio educativo e intelectual, tienen el deber y el derecho de guiar a las masas de los campesinos. Y así fue, estimado público, en octubre de 1949, después de una guerra civil que duró más de 20 años contra las tendencias, llamemos, derechistas en la sociedad china, los comunistas tomaron el poder e instituyeron un régimen que dura hasta hoy, claro, con muchas modificaciones. Pero aquí lo interesante, estimado público, para que comprendamos el desarrollo del marxismo hasta nuestros días, es ver las modificaciones que en la teoría, sobre todo en lo que nos interesa a nosotros,
la parte social, sociológica, las modificaciones que instituyó este gran líder político e intelectual llamado Mao Zedong. Como les dije, en la China, en 1920, ustedes pueden muy fácilmente imaginarse, era un país muy, muy atrasado. En 1911 había caído la monarquía, que durante 3000 años había dominado la China. Durante 3000 años la China había sido una monarquía. Y en diciembre de 1911 se proclamó pacíficamente la República, pero poco después se inició una guerra civil que duró hasta 1949, porque muchos partidos, fracciones, jefes guerreros competían por el poder supremo. Es lo normal. Después de milenios de un régimen imperial muy sólido, obviamente se despertaron los instintos particularistas de muchas regiones del país y realmente se inició esa larguísima guerra civil en la China. Eso impidió la industrialización. En medio de una guerra civil, ustedes pueden imaginarse, además una guerra civil que abarcaba todo el país, fue imposible construir una modernización. Por lo tanto, en 1949, cuando las Fuerzas Armadas del Partido Comunista a la cabeza de Mao Zedong tomaron el poder, China era una sociedad fundamentalmente agraria. Como los campesinos, sigo a Mao, no habían desarrollado una conciencia revolucionaria de clase, entonces el partido tenía la misión de educar, es decir, indoctrinar a las masas de los campesinos. Así es que el partido chino desarrolló una teoría social que en lo fundamental nos dice: la labor del partido es la educación, no solamente una educación general para las masas de literalmente millones de campesinos, sino una educación basada en la obediencia, en el respeto, en la veneración a la dirección del partido. Y así es como pueden ustedes ver en internet, es fácil y gratis. Pueden ustedes ver muchos videos muy coloridos sobre cómo el partido organizó a las masas chinas. El ejemplo más claro, estimado público, de una indoctrinación que ya se asemeja a cierta indoctrinación que podríamos llamar religiosa, es el culto a la personalidad del gran líder, del gran timonel, como él se hacía llamar, Mao Zedong, y a su obra escrita, sobre todo a ese resumen en pocas páginas que se llamó el Libro Rojo. Si ustedes digitan simplemente el Libro Rojo, van a ver videos donde aparece el famoso Libro Rojo, que son páginas escogidas de Mao, que era lectura obligatoria para 1.400 millones de personas. Es un fenómeno sociológico muy interesante y relativamente fácil de comprender. Imagínense ustedes millones de campesinos analfabetos o semi-analfabetos que tienen que ser ahora educados en prácticamente un nuevo sistema de creencias. Ya no más la figura del emperador,
que durante miles de años había significado la unión de todos los pueblos de China, y la máxima figura al mismo tiempo que política, el emperador era la figura religiosa más importante. Alguien tenía que sustituirla. Entonces Mao Zedong, el gran timonel, el gran dirigente de ese país, se hizo naturalmente festejar como si él fuera una especie de sustituto de esa antigua y máxima autoridad. Entonces su figura se ensalzó enormemente, su obra se volvió obligatoria en las escuelas y en las universidades como un evangelio, y naturalmente, como toda sociedad necesita un resumen, el libro rojo, que es el compendio de unas pocas páginas, se convirtió en la lectura obligatoria de millones de personas. Además, ese libro rojo, impreso y repartido por el gobierno central, propagado como la última palabra, no solo del marxismo, sino de la ciencia, obviamente se convirtió en algo prácticamente imbatible, no criticable, es decir, en algo sagrado. Y aquí tenemos el fenómeno más interesante del comunismo chino, del marxismo chino, que es la creencia de que hay un número muy pequeño de principios generales del marxismo interpretado por Mao Zedong, y que ese núcleo pequeño es como un sustituto de todo el aparato ideológico del Estado. Es decir, es el compendio religioso, político, doctrinario, la visión del futuro, la visión del pasado, del presente, todo junto, estimado público, en relativamente pocas páginas. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue obviamente una simplificación del marxismo original. Una simplificación consagrada a la indoctrinación de masas campesinas que nunca antes habían estado en contacto con elementos de la cultura escrita. Y por lo tanto fue muy fácil indoctrinar a esas masas. Desde el punto de vista sociológico, vamos a ver, estimado público, cómo el marxismo, tanto soviético como el chino y el cubano, en el fondo reproducen una estructura de pensamiento relativamente simple, que está aquí explicitada en el lado derecho de la pizarra. Porque evidentemente todas estas doctrinas han construido una metodología que podríamos decir politológica, filosófica y obviamente sociológica para comprender la sociedad, para comprender a diferentes tipos de sociedad. Es decir, estimado público, un compendio fácilmente aplicable a situaciones cambiantes y a estructuras sociales diferentes entre sí. Le he puesto lo común a estas tendencias porque todas estas, los soviéticos, los chinos, los cubanos, la transcripción de esas teorías a otros partidos, al Partido Comunista Boliviano, por ejemplo, que tuvo una relativa importancia hasta más o menos 1985, hasta el fin de la UDP, la Unidad Democrática y Popular, la Unidad Democrática y Popular aquí en Bolivia, que gobernó entre 1982
y 85 fue una coalición formada por tres partidos: el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria MIR y el Partido Comunista. Y el Partido Comunista, el mejor organizado y el que tenía las ideas más claras, evidentemente es el que produjo lo que para nosotros es importante: la mayor cantidad de textos doctrinarios hoy totalmente olvidados. Pero lo que ha quedado, estimado público, hasta hoy son los principios generales que podríamos llamar la sociología marxista usual y vigente hasta hoy, que tiene algunos principios generales que son comunes a los chinos, a los cubanos, etcétera, y que era lo común en la Unión Soviética. Antes de ver estos cuatro elementos de la sociología marxista aplicada al tercer mundo, me permito, estimado público, entre paréntesis, mencionar lo siguiente. La mayor cantidad de textos, también por la antigüedad del régimen, la mayor cantidad de traducciones, por ejemplo, al español, etcétera, y los textos mejor hechos eran los derivados del marxismo soviético. Por eso este paréntesis es importante, porque en un minuto les voy a relatar qué hizo la Unión Soviética para tener esa importancia intelectual a nivel mundial. Fue evidentemente el primer experimento socialista en la historia universal, a partir de 1917. Pero muy pocos años después, alrededor de 1920-21, el Partido Comunista de la Unión Soviética estableció la llamada Internacional Comunista, que era la unión de todos los partidos comunistas del mundo. Celebraban cada tantos años un congreso general con todos los partidos del mundo y naturalmente establecían líneas homogéneas de acción y también, lo cual para nosotros es importante, líneas homogéneas para comprender el mundo, es decir, una teoría sociológica, filosófica, politológica común a todos los partidos comunistas del mundo. A esa tercera internacional, o Cominform, como se llamó, la Internacional Comunista, pertenecieron también los partidos comunistas bolivianos. No demostraron, hasta el día de hoy podría decir, ninguna originalidad, sino que siguieron estrictamente la tendencia soviética contenida en los famosos manuales. Permítanme una palabra por la importancia intelectual de este curioso producto. Como la teoría marxista es una filosofía muy compleja, de muy alta calidad filosófica y hasta literaria, no comprensible para la mayoría de la humanidad, y a eso se une la necesidad de indoctrinar a masas enormes en el nuevo credo, en la nueva doctrina oficial de la Unión Soviética y de los países que iba conquistando la Unión Soviética. Los intelectuales de Rusia se dedicaron a producir manuales, es decir, un manual es un libro de uso público extendido, o sea, algo que se puede coger con una mano y leer fácilmente. En lugar de leer esos complicados 3 volúmenes del Capital con los 6 volúmenes de las teorías de la plusvalía, que es
una obra extremadamente difícil, o leer los manuscritos filosófico-económicos de 1844, o la ideología alemana, todos textos filosóficos de muy alta calidad, pero muy difíciles de ser comprendidos por las masas. La Unión Soviética y sus dirigentes, es una idea de Vladimir Ilich Lenin, decidieron producir manuales, es decir, libros fácilmente legibles, de tamaño relativamente corto, que tengan lo fundamental aprobado por el partido. Es decir, la teoría marxista, pero en una versión obviamente muy favorable a la dirección soviética y a los partidos comunistas. Esos fueron los manuales. Esos manuales se vendieron también aquí en Bolivia en traducciones al castellano en muy alta edición. Hasta 1989-90, hasta la caída de la Unión Soviética, fue uno de los principales productos de exportación en el campo editorial. Esos manuales para el estudio de lo que nos atañe, de problemas sociales, de sociología, partían, estimado público, de una visión conjunta que podía aplicarse a todas las naciones del mundo. Y en el campo sociológico tenían estos 4 principios que están aquí en la pizarra en el lado derecho, que es lo que vamos muy brevemente a ver ahora. Los manuales prescribían el uso obligatorio de un solo método, es decir, un camino, un enfoque, un procedimiento, uno solo, para comprender el mundo social. Y ese enfoque era obligatoriamente la visión destilada y simplificada de los manuales, que a su vez interpretaban lo que Marx y Engels habían querido decir. Aquí viene esa tendencia hasta hoy muy fuerte en la mentalidad latinoamericana, yo diría en gran parte del tercer mundo, y muy marcadamente aquí, que es la tendencia a estudiar como algo excepcionalmente importante la metodología, la epistemología. A los investigadores externos que se han preocupado de estudiar también el modo de pensar en América Latina, siempre ha llamado la atención ese enorme peso, esa importancia que aquí se da a la metodología, es decir, al método, al enfoque, al camino, al procedimiento para comprender la realidad social. ¿Por qué se da esa importancia? Porque se cree que aprendiendo el método, el único, el correcto, uno lo puede emplear, aplicar en todos los campos con buenos resultados. En lugar de estudiar todos los campos de la vida social, se aprende el método correcto y ese método se lo aplica a todas partes. Por eso la enorme importancia que aquí se da a la metodología, a la epistemología, porque la gente quiere tener un procedimiento fácilmente comprensible, fácilmente aplicable y siempre verdadero, siempre que dé resultados correctos. Es la misma tendencia tecnicista que tienen los seres humanos, por ejemplo, que aprecian mucho un buen instructivo para una máquina de lavar, para conducir coches o una receta farmacéutica. Es decir, los seres humanos apreciamos que nos den un instructivo, una instrucción,
un reglamento fácilmente aplicable y que nosotros podamos seguirlo con confianza, con seguridad, porque la calidad de esa receta, de ese procedimiento, nos va a garantizar la calidad del producto. Si empleamos el método siempre correcto del marxismo y del materialismo histórico y dialéctico, el resultado va a ser claro. Vamos a tener un análisis, una visión correcta del mundo. Por lo tanto, tenemos que aprender, en primer lugar, por eso está aquí arriba, en primer lugar, el método correcto. Porque de ese método se infieren los resultados. En lugar de analizar cuidadosamente y pensar procedimientos que tal vez puedan ser diferentes para analizar los diferentes problemas de la vida, nosotros mucho mejor aprendemos un método, obviamente el marxista, aprendemos un método correcto y lo vamos simplemente aplicando a las épocas diferentes, a los países distintos, es decir, a todo fenómeno sociohistórico, porque la calidad del método, se cree, nos va a garantizar la calidad de nuestro análisis, la corrección de lo que vamos a estudiar. Por eso es que aquí, en estos países, hay esa tendencia muy, muy fuerte a creer que teniendo un método correcto, vamos a obtener naturalmente análisis absolutamente confiables de la realidad respectiva. Es lo mismo que han hecho los cristianos con los evangelios, los budistas con las enseñanzas de Gautama Buda, etcétera, etcétera. Es una tendencia muy comprensible porque nos ahorra el factor más precioso que hay, que es el tiempo, el único factor que jamás se repite, por ello el más precioso. En lugar de estar estudiando cada fenómeno separadamente, estudiamos un método y simplemente lo aplicamos, como se aplica una receta farmacéutica o un instructivo para un lavarropas. Lo digo claro, en forma aquí polémica y fácilmente comprensible, para simplemente mostrar a ustedes por qué es tan popular el estudio de métodos, la epistemología, en cualquier tipo de ciencias. Porque se cree justamente eso de que teniendo la interpretación correcta, el método verdadero, nosotros vamos a conocer la realidad tal cual es, sin deformaciones, la realidad verdadera, lo cual en la vida real siempre resulta algo más difícil, algo más complejo. Ese método, estimado público, es en el fondo algo muy simple. Ese método nos muestra tres fenómenos: las relaciones de propiedad, las ideologías que tiene la población y la estructura social, que podemos aprenderlas aplicando este método. Por ejemplo, vemos el caso de la estructura social. El marxismo soviético y sus derivaciones, en eso es muy similar el marxismo cubano, el marxismo que aquí durante largas décadas propició el Partido Comunista y casi todos los partidos similares, los trotskistas, etcétera, nos dicen hay una estructura relativamente similar en todos los países latinoamericanos, y esa estructura tiene una forma dicotómica, es decir, dos grupos opuestos entre sí, que es lo que Marx enseñó en el Manifiesto Comunista. Simplemente recuerdo a ustedes que en este bello trozo literario, el Manifiesto Comunista de 1848,
Marx decía que la historia universal es la historia de la lucha de clases, no de la cooperación o no de la existencia más o menos pacífica de sectores sociales, sino una permanente lucha, como lo dice Marx: amos contra esclavos en el periodo esclavista, señores feudales contra siervos de la gleba en el periodo feudal, burgueses contra proletarios en la época capitalista, etc. Lo mismo se establece para la estructura social de los países latinoamericanos, con muy pocas variantes entre sí. Se establece sobre todo que hay una diferencia entre los de arriba, los ricos, los explotadores, y los de abajo, los explotados, los que trabajan, los que producen la plusvalía arrancada del trabajo de los explotadores por una estructura injusta de clases que favorece a los de arriba. Generalmente, estimado público, se trata de una visión dicotómica. Dicotómica tiene su origen en la palabra dos, o sea, la contraposición entre dos clases. Los marxistas siempre han propuesto hasta hoy una visión de clases generalmente opuestas entre sí, oposiciones binarias excluyentes. Quiero mostrarles un famoso ejemplo en la obra de un gran intelectual boliviano, Carlos Montenegro, que en su obra Nacionalismo y Coloniaje, que ya va a tener 80 años, en esa obra él dice: hay patria, antipatria, nación, antinación. No es una visión plural de varias clases, grupos o ideas, sino es una visión dicotómica entre dos oposiciones binarias que se excluyen: nación contra la antinación, patria contra la antipatria. En la visión de Carlos Montenegro, que es la visión del MNR en su época revolucionaria, y es la visión más popular, porque es la más creíble, la más simple, se opone una antipatria, que es la rosca feudal minera y los terratenientes, contra la masa de trabajadores del campo, de las minas, etc., contra la inmensa masa de los explotados del país. Esa visión, estimado público, de una oposición binaria excluyente, de una visión dicotómica de la estructura de clases, ha sido lo enseñado por todos los análisis marxistas convencionales, los análisis marxistas enseñados por estos manuales durante largas décadas. Recién en las últimas décadas hay análisis más diferenciados. Un caso típico, justamente, y por eso la enorme popularidad en círculos estudiantiles y de maestros, de los trotskistas. Los trotskistas, como hemos visto en la sesión anterior, es una de las muchas derivaciones del marxismo soviético. Y los trotskistas aquí en Bolivia son los que más han simplificado la visión de la estructura de clases, los que más han propagado una visión simplista de la realidad. Y eso, lamentablemente, siempre ha sido lo más popular. Cuanto más simple es una receta técnica, un instructivo tecnológico, más popular resulta ser. Lo mismo en el análisis de las estructuras sociales. En lugar de un complicado análisis que dé una estructura social compleja, con muchos grupos, con alianzas cambiantes entre ellos, etcétera, etcétera, lo mejor es pensar que hay explotadores y explotados.
como se decía antes de 1952, la rosca feudal minera contra la nación boliviana. El gran problema, estimado público, es que en estos países, como en la China, el grupo demográficamente mayoritario eran los campesinos, la gente que vivía de actividades agrarias. Y esos siempre han sido muy difíciles de encajar dentro de esta lógica binaria elemental del marxismo. No es el marxismo original, es el marxismo simplificado de estos países donde el comunismo conformaba el partido único. En la China simplemente se sustituyó a los obreros de fábrica, que eran muy pocos, por el campesinado. Pero en otros países, justamente Bolivia, donde había un sector obrero, el minero, relativamente fuerte, con un campesinado, eso sí, muy desorganizado hasta hace pocas décadas, entonces era más complicada la estructura social, que resultó ser obviamente tripartita: los explotadores, la clase proletaria y los campesinos. ¿Qué hicieron los partidos comunistas en Bolivia y en el resto de América Latina? Construyeron la idea de que los campesinos eran evidentemente parte de los explotados, pero que debían seguir los lineamientos de los partidos obreros. El caso más típico, como les decía aquí, los trotskistas. Es decir, los campesinos debían tener una función subordinada con respecto a la clase que tenía la mayor conciencia revolucionaria, que aquí en Bolivia vendría a ser el proletariado minero. Estoy hablando, estimado público, de hace décadas atrás. Entonces, aquí se consideró que evidentemente había que considerar a los campesinos, pero en una función subalterna. Ellos debían seguir los lineamientos del partido que representa a la clase universal por excelencia, que era el proletariado minero boliviano. En otros países la situación es similar, estimado público. Es decir, nunca, hasta que vino Fidel Castro y Che Guevara, los campesinos no tuvieron esa función importante en la estructura social. Por lo tanto, la aplicación de la receta aquí en el campo de la estructura social nos daba para todos los países del mundo, siguiendo a los manuales marxistas, nos daba un resultado muy similar: una división dicotómica con apéndices, con pequeñas variantes según el caso, pero sobre todo una división entre dos clases contrapuestas. Y a esas clases correspondían ideologías, es decir, sistemas de pensamiento diferentes. Se decía, por ejemplo, que las clases explotadas tenían una ideología revolucionaria, y en cambio las clases explotadoras tenían una ideología burguesa que santificaba, legitimaba la explotación, la estructura desigual de clases, etcétera, etcétera. O sea, también era un análisis fácil, una ideología revolucionaria que miraba al futuro, la de las clases explotadas, y una ideología reaccionaria que miraba al pasado, de las clases explotadoras. Las relaciones de propiedad igualmente simples. Eso es lo bueno de estas recetas. El resultado siempre es muy fácilmente comprensible.
En la cuestión de relaciones de propiedad era muy fácil. Los medios de producción, que es lo que importa para el marxismo, no la propiedad individual de cosas que no reditúan dinero como casas, apartamentos, ropa, etcétera, sino los medios de producción siempre en manos de una pequeña minoría explotadora y una gran masa que no tenía propiedad sobre los medios de producción. Campesinos sin tierra, obreros de las minas, etcétera, sin propiedad de los medios de producción, y una pequeña burguesía que monopolizaba esa, la propiedad de los medios de producción. Entonces, en las relaciones de propiedad, el análisis era muy simple, una pequeña capa de, lo mismo en todos los tres aquí elementos. El resultado siempre es muy simple y por ser simple, muy comprensible. Solamente gente que piensa como ustedes, como los que tienen una relación más intensa con información, con libros, que reflexionan sobre si esto es o no es tal cual, solamente esa gente, que siempre es una minoría, es la que pensaba que estos análisis estaban bien para las masas, pero que eran insuficientes para entender las complejas relaciones. Ustedes ven que en todos estos esquemas no hay campo para las clases medias. Y ese es un problema de origen que lo hemos visto en el propio Marx. Marx creyó en la polarización creciente de clases, es decir, él creyó que en la Gran Bretaña, en los países altamente industrializados, iba a haber una polarización, o sea, una división siempre mayor entre dos grupos, proletariado versus burguesía, y que ese proletariado se iba a pauperizar, se iba a volver cada vez más pobre, pero más grande, y la burguesía cada vez más pequeña, pero más rica. Ese diagnóstico, estimado público, como se puede ver en la realidad social, no tuvo lugar. Pero como idea es algo muy fuerte, es una idea que nos parece plausible. Y me voy a permitir, en el ejemplo boliviano, mostrarles por qué esa idea era plausible, es decir, aceptable por la población. En una sociedad como la boliviana, con poca información, sobre todo sobre complejidades del mundo exterior, con un gran resentimiento por la pobreza contra los pocos exitosos, obviamente la población creía firmemente aquí, hasta 1952, que habían solo 3 personas, Patiño, Hochschild y Aramayo, que acumulaban gigantescas fortunas frente a una pobreza creciente del resto de la población. Ustedes imagínense el estado mental de una población con poca información, sobre todo de otros mundos. En esas épocas no había redes sociales, no había televisión, muy poca gente leía periódicos. Entonces la idea de que había un señor Patiño que había acumulado una gigantesca fortuna, se creía evidentemente que él había succionado esa plusvalía del trabajo cotidiano de miles de trabajadores, de una gigantesca masa aquí. Y lo mismo en escala mucho menor, los terratenientes, que aquí siempre fue una clase relativamente pobre si la comparamos simplemente con terratenientes en Argentina o Uruguay. Pero para la mentalidad general, esas simplificaciones de la estructura social son muy creíbles. O sea, la gente cree en dicotomías elementales
porque eso de alguna manera corresponde a la estructura mental de gente modesta, unos pocos arriba que dirigen todo y que tienen todas las ventajas, y una masa de pobres abajo que solo sufren. Es decir, esa idea, que es una idea religiosa, una idea además confirmada por todas las religiones del mundo, es una idea muy poderosa que ha pasado podríamos decir, al acervo de las ideologías revolucionarias. Aquí bastó, estimado público, la noticia de que los hijos de Patiño se casaban con la capa más alta de la nobleza europea para confirmar la idea de que esa familia vivía de la explotación descarada de millones de personas y solo ellos tenían ese privilegio, por ejemplo, de mezclarse con la capa más alta de la aristocracia a nivel mundial. Era algo muy, muy sentido como una ofensa social. Yo quiero mostrarles solamente un ejemplo que causó aquí sensación, además en todas las clases sociales. Cuando el hijo mayor de Patiño, Antenor, se casó con una princesa de la Casa Real Española, todavía la monarquía tenía mucho más importancia que ahora, mucho más prestigio que ahora. Obviamente ese suceso cayó aquí como la confirmación de la creencia general de que eso había sido posible solo por una gigantesca fortuna extraída del bolsillo de los pobres. Era una noticia que cayó también mal a la clase alta. Quiero mostrarles un famoso ejemplo. En esa época, estoy hablando del año 1930, cuando ocurrió este matrimonio, Patiño se había hecho construir el Palacio de Portales en Cochabamba porque él pensaba pasar los últimos años de su vida en Cochabamba. Por eso se hizo construir el Palacio de Portales y encima un lugar en Pairumani, una propiedad agraria, un lugar hasta para enterrarse. Todo eso estaba pensado. Y como en esa época en Cochabamba no había clubes de tenis, no había ninguna otra forma de esparcimiento, solo el club social, Patiño, en su ingenuidad, mandó una carta pidiendo el ingreso al club social, que en esa época estaba todavía dirigido por la clase de los terratenientes cochabambinos, por la clase alta cochabambina. Estos señores, que eran ricos solamente en comparación con la gente pobre, pero que a nivel internacional no tenía absolutamente ningún peso, esta clase de terratenientes cochabambinos en la directiva del club social, ellos mismos dicen en la carta, escuchando el clamor del pueblo, le negaron el ingreso con el argumento de que ese señor era un desconocido en Cochabamba, con el argumento de que era un cualquiera desconocido para la alta sociedad cochabambina. Imagínense ustedes ese espíritu realmente provinciano, ese espíritu realmente muy pueblerino de la clase alta cochabambina. Ustedes pueden imaginarse cuál era la mentalidad de las masas, que era similar a eso y aumentado. Entonces, ahí se ve, estimado público, cómo era la mentalidad general del país, que era una mentalidad proclive, es decir, favorable a pensar en dicotomías claras, una pequeña clase arriba que manejaba todo y una masa gigantesca de pobres de todo tipo que solo sufría la explotación de los de arriba. Entonces, sociológicamente, esa teoría de clases sociales, de las ideologías que correspondían a las clases sociales, la división entre las formas de propiedad, esa sociología simplificada fue naturalmente durante décadas aquí
lo usual en la vida intelectual boliviana. Y eso en todo el tercer mundo. Y eso crea naturalmente, ya se pueden imaginar fácilmente, una idea de que tenemos que luchar contra esa pequeña clase social, esa burguesía que monopoliza el poder, la propiedad, las ideas, etc. Había que luchar contra esa clase. Cuando en 1952 el MNR, que era partidario justamente, Carlos Montenegro era uno de los dirigentes más destacados del partido, cuando llegaron al poder el 9 de abril, el 11 de abril de 1952, ellos decretaron la expropiación del periódico La Razón, que era propiedad del minero Carlos Víctor Aramayo, con el argumento de que ese periódico, que era un periódico muy bien hecho, que ese periódico en el fondo transmitía solamente la ideología de la clase alta, el sistema de ideas de la clase explotadora. Y entonces ellos, bajo la dirección de Augusto Céspedes, el gran novelista ligado al MNR, ellos fundaron el periódico La Nación, que existió aquí hasta 1964, hasta el golpe de Estado de Barrientos, un periódico muy mal hecho, que no tenía la calidad, la enorme cantidad de informaciones de todo el mundo, era un periódico muy bien hecho, La Antigua Razón, y eso en nombre precisamente de que había que destruir la ideología dominante de la burguesía explotadora. Estimado público, así es la concepción sociológica de ese marxismo simplificado que fue muy popular en todo el tercer mundo, por lo menos hasta 1989, cuando, como ustedes saben, hubo la caída del muro de Berlín y la conversión de los países de Europa Oriental a la democracia liberal. Me permito, estimado público, ahora pasar al siguiente tema. Esa metodología elemental que les he descrito, que es lo que la mayoría de la gente estudiaba, está naturalmente al lado de análisis marxistas mejor hechos. El marxismo no es un cuerpo homogéneo, sino que siempre ha tenido muchas tendencias que podríamos llamar revisionistas. Aquí les he puesto en el extremo a la izquierda, tendencias que también ellos mismos se han llamado marxistas críticos. Y ese marxismo crítico, estimado público, también ha surgido aquí en América Latina. Quiero mencionarles algunos de los pensadores más notables que son importantes para la sociología. En primer lugar, por la fecha muy temprana de su aparición, está el peruano José Carlos Mariátegui, cuya teoría la vamos a tratar, que es una teoría sociológica, la vamos a tratar en una próxima sesión con más detalle. Simplemente les menciono hoy que ha existido y que como él, marxistas críticos diferenciados también han surgido al lado de esa tendencia predominante que era la tendencia ortodoxa. Aquí en Bolivia ha habido el gran pensador con trabajos de sociología, Sergio Almaraz Paz, cuya obra también la vamos a ver con algún detalle en una sesión posterior. Y luego, al cual vamos a dedicar toda una sesión, René Zavaleta Mercado. Esos dos, Almaraz y Zavaleta Mercado, constituyen los representantes de un marxismo
crítico, un marxismo mucho más flexible, avanzado, un marxismo mucho más dado a comprender complejidades que el marxismo de los manuales ortodoxos. Por ello les vamos a dedicar a cada uno una sesión posterior. De todas maneras, estimado público, simplemente es bueno saber que en otros países latinoamericanos también ha habido tendencias sociológicas unidas al marxismo, pero mucho más amplias. Por ejemplo, esa tendencia mexicana de José Vasconcelos con V corta, quien muy tempranamente intuyó la importancia del mestizaje en México y la importancia, la relevancia de las clases medias, porque ustedes han visto, las clases medias no aparecen en estos análisis marxistas que podríamos llamar convencionales, los rutinarios. Ahí no hay campo para las clases medias, como no hubo en el marxismo original de Marx. Entonces ahí está probablemente, me atrevo a decir, uno de los puntos débiles de la teoría marxista desde el comienzo mismo de la formulación de ese gran cuerpo teórico. O sea, el desinterés y la no comprensión de las clases medias, de los estratos intermedios, que hoy han resultado en la mayoría de las naciones los estratos numéricamente predominantes. El otro problema que el marxismo no ha estudiado, por lo menos los clásicos no le dieron la importancia, y recién ahora ha empezado un estudio serio de lo mismo, estimado público, es el estudio de la religión. La religión siempre ha sido tomada en el marxismo como una forma de ideología, como una superstición, como una manifestación de la cultura popular de gente en el fondo inculta. En una obra temprana de Marx, a la cual vamos a volver en la sesión del miércoles por su importancia, Marx dice simplemente que la religión, todas las religiones, son el opio del pueblo. Opio, estimado público, es hasta hoy una droga que adormece, que hace sentir a uno muy bien, como la cocaína al comienzo, pero que le hace a uno adormecer y uno se olvida suavemente de la realidad. Cuando uno tiene problemas, era una droga de consumo masivo en la China. Hubo 2 guerras del opio en el siglo XIX, ambas ganadas por la Gran Bretaña con el argumento de libre comercio. El opio es una adormidera, es decir, es una droga que causa una sensación agradable y a uno le hace olvidar la realidad. La expresión de Marx, la religión es el opio del pueblo, quiere decir precisamente que la religión es una escapatoria para la gente sencilla que no quiere ver la realidad y se imagina un mundo mejor, el mundo del más allá, el mundo que predican casi todas las religiones. Pero hoy, estimado público, la religión es estudiada como un fenómeno cultural de primera importancia, donde también hay elementos muy diversos, algunos de ellos hasta rescatables. Además, la religión no ha sido, como creyó Marx, algo que iba a desaparecer con el avance de la ciencia y de la tecnología. En eso todos los partidos socialistas, comunistas y hasta los liberales estaban de acuerdo.
El avance científico, los progresos de la tecnología iban a barrer con la necesidad de tener una religión. El ser humano que vivía más tiempo, que tenía mejor nivel de vida, se iba simplemente a olvidar de esas supersticiones elementales que serían la religión. Pero como ustedes han debido notar, estimado público, no la católica, pero otras religiones a nivel mundial se han mantenido extraordinariamente bien. En el campo cristiano, las religiones pentecostalistas y neopentecostalistas, una derivación del protestantismo popular, se ha ramificado enormemente y ha tenido un éxito, por ejemplo, en el Brasil, apoyando al señor Bolsonaro, un éxito muy notable. El Islam, la religión musulmana, está en su mejor momento a nivel mundial y a nivel histórico. Hay un renacimiento muy grande de la religión cristiana ortodoxa en Rusia. Ustedes pueden ver, estimado público, si digitan simplemente religión ortodoxa o prácticas ortodoxas en Rusia, pueden ver videos donde se muestra el esplendor y el éxito increíble de la religión ortodoxa en la Rusia actual, y cómo esa religión ortodoxa es uno de los apoyos principales del señor Putin. En una palabra, no voy a aburrir a ustedes con detalles. La religión, por lo menos algunas de ellas, se han mantenido extraordinariamente bien y no han desaparecido como supersticiones de baja intelectualidad en el resto del mundo. Por lo tanto, el pronóstico de Marx de que la religión como opio del pueblo iba a desaparecer con el avance de la ciencia no se ha cumplido, por lo menos en todas las regiones del mundo. Y por lo tanto, aquí queda sociológicamente un gran campo de estudio. El campo de estudio en la sociología se deriva de las funciones sociales que tiene la religión todavía hoy. En el mundo musulmán, la religión es el vehículo de la identidad nacional. Las ideas, estimado público, que nos pueden parecer ridículas vistas a distancia, en el mundo islámico, son en el fondo un reforzamiento de una identidad colectiva que en el mundo islámico está contestada, está en peligro ante el avance, por ejemplo, de las tendencias juveniles. En el mundo islámico también los chicos y chicas de la edad de ustedes quieren practicar algunas cosas que su religión les impide. Discotecas, me imagino una actividad de todos ustedes, el amor libre, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que la religión les dificulta esas cosas a los jóvenes, sin embargo, a la mayoría de la población les da una ideología de resistencia frente al éxito de la cultura occidental y un momento de orgullo de la pertenencia a la propia cultura. O sea, la religión como fenómeno cultural, fenómeno de resistencia, fortalecimiento de la identidad, etcétera, ha resultado en muchas regiones del mundo un fenómeno muy vivaz, un fenómeno que no ha decaído como lo pensaban los marxistas, sino que en algunas regiones del mundo ha resultado un fenómeno extraordinariamente vigoroso en el siglo XXI. Simplemente tomen ustedes el ejemplo de las religiones protestantes, sobre todo las pentecostalistas, en algunos países de América Latina como Guatemala, Brasil, etc. La religión también, estimado público,
ha resultado muy fuerte ante un mundo materialista, como una especie de refugio de mucha gente ante el avance imparable de tendencias, por ejemplo, de consumo masivo, etc. La religión ha resultado en muchos países aliada al movimiento ecologista, a la protección del medio ambiente. Por ejemplo, el budismo en los países del Asia Oriental, que es una religión que se ha ahora volcado a la protección ecológica con notable éxito. Entonces, simplemente aquí tenemos un fenómeno, la religión en cuanto fenómeno cultural, que no ha podido ser encajada en esta división elemental de la sociología marxista. No es una simple ideología de la clase dominante la religión. No es, estimado público, una especie de salvamento, de parche para la injusticia de la estructura social, como se creyó en el marxismo clásico. Y la religión no es algo que santifique simplemente las relaciones de propiedad de los medios de producción. Puede haber sido, estimado público, en épocas muy anteriores, cuando la religión hacía ese famoso vínculo que todavía es uno de los lemas del Partido Conservador británico, hoy en el poder, la alianza entre el trono y el altar. Es decir, la alianza entre las fuerzas conservadoras, el trono y el altar, la religión anglicana, que todavía hoy es la religión oficial de la Gran Bretaña. Eso, estimado público, puede ser en algunos periodos, en algunos países, pero en general la religión ya no es, por ejemplo aquí en Bolivia, ya no es la defensa de los ricos y poderosos, como tal vez fue en el pasado. Es decir, la religión ha cambiado mucho, han cambiado los roles sociológicos de la religión, y por lo tanto ya no puede ser encasillada fácilmente en este esquema tan popular del marxismo convencional. Tenemos entonces la religión como un fenómeno que traspasa las clases, transversal a las clases, transversal a los grupos sociales, políticos y económicos, y por lo tanto un fenómeno nuevo que es difícil de explicarlo de acuerdo al marxismo convencional. Y luego el último punto que quisiera mencionarles a ustedes están los resultados paradójicos, es decir, no esperados claramente por el progreso material. Los marxistas siempre, estimado público, han querido mejorar el consumo de las masas. Eso siempre ha sido un punto importante de todos los partidos izquierdistas, socialistas, populistas, etc. Pero curiosamente, el incremento del nivel de vida, lo cual no se vio antes y Marx no pensó eso, podría traer a largo plazo desarreglos ecológicos. Cuando todo el mundo, estimado público, quiere el nivel de vida de los ricos, eso significa un sobrepeso enorme sobre los recursos naturales. Y eso significa naturalmente que la naturaleza, los ecosistemas, van a tener notables dificultades para regenerarse. Quiero mostrarles solamente un ejemplo. En este momento están circulando en internet cientos de videos sobre la situación en uno de los países más importantes del África, que es la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es el segundo país de África en superficie
y en población, con más de 100 millones de habitantes. Y es el primer productor mundial de tierras raras, coltán, tantalio y otros semiconductores que todos ustedes tienen en sus teléfonos celulares. Toda la tecnología moderna, informática, toda trabaja con esas tierras raras, que es el nombre químico, tantalio, cobalto, tantalio, coltán, etc., que hay en muy pocos países del mundo. Y aquí se ha conformado en el África una nueva situación donde la producción de esos minerales es extraordinariamente peligrosa para la gente. El manipular esos minerales, etcétera, es realmente una fuente de una explotación increíble, y eso sirve para el consumo masivo, no para el consumo de élites, sino para el consumo masivo de una enorme porción de la humanidad actual. ¿Qué es este ejemplo? Solamente quiero mostrarles lo paradójico del progreso material, algo que los fundadores del marxismo no vieron. El progreso material nos ha traído problemas, por ejemplo, medioambientales, que en la época de Marx, en el siglo XIX, eran absolutamente desconocidos. Por lo tanto, el progreso también de las ciencias sociales ha puesto al marxismo frente a temas y tareas que no se encuentran en los clásicos, y para los cuales los clásicos, incluyendo las versiones más modernas, Mao Zedong, Fidel Castro, etc., no han aportado soluciones. Ese es el tema, estimado público, con el que vamos a terminar de tratar el marxismo en la próxima sesión, que va a ser la crisis de esa teoría en las últimas décadas, la crisis sociológica, ideológica, etcétera, tema que me imagino les va a interesar. Gracias por haberme escuchado.